Ahí puse a grabar, vale. Bueno, Ahí está. bueno, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Bien, buenísimo. Bueno, ustedes ya habían hecho, o sea, habían visto todas las claves que hemos visto en el campo y habían visto un repaso de las variedades blancas, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con las variedades tintas y las variedades rosadas. La idea es poder reafirmar un poco más lo que dicen las claves, que es sobre lo que ustedes van a estudiar. Principalmente las claves. Los caracteres que ven ahí son los principales que les va a permitir reconocer las variedades y que ustedes tienen que saber para poder rendir el final y digamos como que más fácil. Pero después hay otras cosas que ustedes van a estudiar que las han visto en los trabajos que ya han leído, en la información que ustedes han buscado. Ustedes ven que hay otras, digamos, otras características que nosotros no se las damos porque si no se ampliaría mucho y se nos perdería por ahí lo que es más importante, pero también existen otras características importantes de cada variedad que es importante que ustedes la vayan viendo con el tiempo y la vayan estudiando. Y les va a quedar toda esta información también para cuando ustedes la necesiten. Bien, a ver, el que se acuerda, antes que yo empiece a pasar las diapositivas, ¿cómo era la clave de las variedades tintas? ¿Cómo era la primera gran diferencia que veíamos? Por la forma de las vallas. Bien, entramos por la forma de las vallas. En cambio, las variedades blancas, ¿cómo era la clave? ¿Cómo era la primera gran diferencia? ¿Por el racimo? Bien, era por el racimo. ¿Mm? En cambio, acá por la forma de las vallas. ¿Mm? Bien, entonces nosotros veníamos a las que teníamos de valla elipsoidal y acá tenemos tres variedades que son las más importantes de vallas elipsoidales que vimos. ¿Mm? Tenemos la variedad Sangiovese, que, bueno, la primera descripción es una hoja prácticamente glabra, no tiene indumento. ¿Se acuerdan lo que era glabra? ¿De qué hablábamos cuando decíamos que una hoja es glabra? Que no tiene indumento, justamente, que no tiene nada atrás. Que no tiene ningún tipo de indumento. Bien. Cuando, bueno, es trilobada, tiene el seno peciolar en U, tiene un follaje verde claro, un racimo que es mediano cónico y una baya que es poco coloreada. ¿Se acuerdan cuando vimos esta en la colección? Esta variedad que yo les decía que les iba a llamar la atención cuando llegáramos, que el follaje era más claro, que la hoja yo les decía que parecía una hoja de plástico, por eso que lo que no es que es prácticamente glabra, que es tan clarita, ¿se acuerdan? Que Sí. además no, no presenta además ampollado, entonces ustedes la ven que es una hoja muy lisa, entonces bueno, por eso parecería como si fuera una hoja de plástico. ¿Bien? Y bueno, de esta variedad, a ver, ¿cuál es la importancia? ¿Qué destino principalmente tenemos para esta variedad? Y no es muy importante, o sea, cada vez pierde más destino principalmente por la falta de color. O sea, si bien es de calidad y si bien en Italia tiene denominaciones de origen importante, acá cada vez pierde más mercado. Bien. En superficie por ahí sí, no es tan importante y es verdad que para nosotros por ahí no es tan importante porque digamos no tenemos grandes usos, no, ustedes van a ver que en las mismas góndolas o cuando van a ver, o sea, comprar un vino no hay muchos de esta variedad, pero tiene mucha importancia en Italia, es la principal variedad, es la principal variedad en la zona de, por ejemplo, del Chianti también, la denominación de origen del Chianti, tienen cultivado esta variedad y ese tipo de vino se tiene que hacer con un porcentaje muy alto de esta variedad. Ellos tienen algunos clones ya que han sacado muy importantes, le llaman Sangiovese Piccolo, Sangiovese Grosso. Y bueno, ustedes por ahí acá lo van a ver como un vino más en damajuana, porque por ahí lo usan más como mezcla también entre otras variedades, o el mismo Sangiovese, pero en damajuana, vinos como más común. Bien. Pero bueno, es un vino que se tiene como un destino a vinos finos de alta gama. No podría darle ese tipo de destino. Si bien para nosotros no ha sido tan importante de ese punto, pero podría ser ese tipo de vino. Bien. Y bueno, tiene estas características que no tiene tanto color. Es más parecido a qué otra variedad tinta por el color que tiene, que también tiene poco color, pero que Que no, tiene no, racimo mayor.
Pinot Noir, muy bien. Ujú. Claro, si bien bueno, son como, las dos tienen como poco color, tienen menos color dentro de lo que son las variedades tintas. ¿Bien? Bueno, luego nos vamos a la segunda descripción que ya vienen hojas con indumento. Y acá tenemos el Syrah y tenemos el Aspirambulla. El Syrah es una hoja con telaraña muy abundante, orbicular pentalobada, lóbulo principal corto y ancho, tiene un racimo cilíndrico, lleno, una baya, piel oscura, tendencia a deshidratación. Bien, ¿se acuerdan de esta variedad? ¿Qué característica, cuando ustedes se paraban enfrente de la planta, que nosotros les decíamos, miren esta característica que es muy importante en esta variedad, la van a ver fácil, les va a permitir reconocerlo? ¿Se acuerdan qué es lo que era? Puede ser la hoja en forma de cucharita. Bien, muy bien, como acanalada la hoja. Entonces parece como un aspecto de cucharita. Bien, eso es típico de esta variedad. Muy bien. Y bueno, y también a diferencia, por ejemplo, con la que hablamos recién, que el Sangiovese, tiene color, tiene mucho más color. La baya tiene inclusive como un aspecto medio azulado, es un negro más azulado, ¿bien? Y tiene el problema que nosotros le explicamos, que es la deshidratación. ¿Se acuerdan lo que era eso? Que nosotros también se lo explicamos bien y que era un problema importante en el Syrah. Sí, que posterior al proceso de endero, digamos, en la última etapa empieza a perder mucha agua y que puede perder el 20 o el 30% en cuestión de días y que eso obviamente generaba problemas comerciales. Bien. Ujú, muy bien. Claro, se produce esa deshidratación cerca de la madurez, por eso es importante buscar siempre el momento óptimo de cosecha, porque empieza a deshidratar, se empiezan a perder kilos y además también se empiezan a oxidar algunos compuestos, entonces es importante no llegar a ese punto. ¿Mm? Y bueno, es muy característico del Syrah. Inclusive el Syrah tiene otros problemas también como la muerte del Syrah. Se está estudiando mucho esta variedad por todos los problemas que tiene y todavía no se sabe bien cuál es el problema por el cual se producen. Uno, hay viñedos que de repente hay años que empiezan a aparecer plantas muertas de esta variedad. Se le ha hecho varios estudios para ver cuál podría ser el problema, quizás un problema de exceso de transpiración o que no alcanza a absorber bien el agua y se empiezan como a secar algunas plantas, pero no se sabe bien cuál es el problema. Ahí es un problema bastante grave que se está estudiando todavía, pero no se sabe qué es lo que pasa con esta variedad. Pero bueno, para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Bien. Y también, ¿cómo eran los dientes del Syrah? Que no lo tenemos acá, pero se lo hemos dicho. Que inclusive nosotros se Convexo. eran convexos, muy bien, que inclusive cuando yo el primer día que los llevé primero al Malbec para que vieran bien cómo eran y los crucé al Syrah y ustedes tenían una hoja cada uno y en el Syrah podían ver bien esos dientes. Yo les decía, ¿vieron cómo se nota? Y se notaban bien la diferencia, eran como globitos. ¿Mm? En cambio en el Malbec eran rectos y se notaba entre estos dos, ustedes podían diferenciarlos bien. Y bueno, y el follaje, que es un verde más oscuro comparada con la que hablamos recién. Bien. Bueno, ahora nos vamos a ir a otra variedad que la tenemos acá, que también es una hoja con indumento, que también la valla, por supuesto, elipsoidal, está dentro de este grupo. Bueno, tenemos hoja con indumento, pubescencia, con senos laterales superiores perforados, coloración violácea de los brotes, peciolos y las nervaduras, racimo cónico, corto y suelto, y valla tintorera. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de valla tintorera lo que era? ¿A qué nos referimos? Que la Una pulpa es tiene coloreada. mucho color y la pulpa muy tintosa. Bien, que tiene color. Además de tenerlo en el ollejo, como tienen todas las variedades, estas variedades que les llamamos tintoreras tienen color en el ollejo y en la pulpa. Bien, por eso tienen las unidades de color tan altas que encuentran. Son hasta 10 veces más altas que las variedades comunes, que las no tintoreras. Sí, de Bien. hecho, en la planta a simple vista uno se da cuenta porque hasta las hojas y en los raquis y todo está, entonces todo tiene presencia de antociano. Claro. Muy bien. Ujú. Es toda coloreada la planta. Las bayas, si ustedes apretaron un granito, ¿se acuerdan? Parecía como una gota de aceite que caía oscura.
y toda coloreada, los brotes coloreados, las hojas coloreadas, las nervaduras, eh, bueno, la nervadura en cierta, digamos, la primer parte, digamos, donde comienza, después ustedes la pueden ver un poco más verde en el resto de la hoja, pero es toda coloreada, ¿m? Punto pecíolar coloreado, tiene mucho color. ¿Y las hojas cómo eran la forma de las hojas? Pentalobada. Sí, pentalobada, bien. Bueno, acá nos venimos al racimo. Entonces acá tenemos los tres racimos. El Sangiovese, le podemos decir que es un racimo cónico, cilíndrico. Vieron que empieza como cónico, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de un racimo cónico, era como que era alado y luego terminaba casi cilíndrico, pero en realidad es forma como un cono, por eso le decimos como cónico. Tiene como una alita, como ustedes lo ven acá en el Sangiovese, una alita que es bastante marcada. Entonces eso le da la forma de cónico al racimo, ¿bien? Miren el racimo del Syrah, es un racimo que es más cilíndrico, de cónico a cilíndrico podríamos decir, pero es un poco más cilíndrico. Y el Aspirant Bouchet, que también es cónico. ¿Mm? Y bueno, en cuanto a la compacidad de estos tres racimos, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la compacidad de los tres racimos? Compactos. Bien, son compactos. Si bien ustedes pueden ver acá que el Aspirant Bouchet es un poco más suelto, el Sangiovese y el Syrah son más compactos. Y ustedes ven acá que esa compacidad no deja ver el raquis, entonces son racimos bastante compactos. ¿Bien? Bueno, acá pueden ver las bayas, miren el color, como se ve el Sangiovese, que es una baya un color más clarito. Y bueno, el Syrah y el Aspirant más oscuros. ¿Bien? Por ahí la foto esta no se ve muy bien, pero son más oscuros todavía las del Syrah. Y el Aspirant, miren cómo es, se ve casi negro. Bien. Y bueno, el Syrah, ¿qué importancia tiene el Syrah? Que no hablamos de la importancia del Syrah. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado en la salida, en la visita? Es el varietal emblemático de San Juan. Bien, muy bien. Es una variedad que ha tenido mucha importancia en San Juan, una variedad plástica, tiene adaptación a distintas condiciones, pero en San Juan se ha dado muy bien. Responde bien también a las altas temperaturas, en San Juan son temperaturas más altas que las que tenemos acá. Y bueno, por ahí en la zona norte de Mendoza también se da muy bien en la valle, hay mucho Syrah. Pero bueno, es una variedad que tiene distintos usos, porque la podemos destinar para vinos comunes y también se pueden obtener vinos de alta gama con la variedad Syrah. Los vinos que se obtienen son vinos con características como más especiadas, algunos les encuentran como un gusto a cuero, y bueno, son como características distintas a los vinos, por ejemplo, que más conocemos, como el Malbec, el Merlot, que son más frutados. Bien, este es más especiado. Bien. Después, bueno, y en superficie el Syrah es muy importante, entonces eso ténganlo presente, ¿bien? Está dentro de las primeras tintas más importantes en nuestro encepado. Y también se encuentra mucho en vinos bivarietales, por ejemplo, en cortes con el Malbec se encuentran mucho, en cortes con Cabernet también, con Merlot también, ¿bien? Se cofermentan también muy bien con algunas variedades como el Merlot. Bien. ¿Y el Aspirant Bouchet, qué importancia tiene en cuanto a la superficie? ¿Qué le hemos dicho nosotros? Y que viene creciendo y que principalmente se usa sobre todo para justamente tintar uvas criollas, ¿no? O sea, para a partir de uvas sin mucho color poder realizar vinos con más color y que obviamente se usa digamos, esto, colorear estas uvas criollas que muchas veces sobran para hacer vinos básicos. Ujú. Bien. Ujú. Sí, bueno, en algunos casos van a ver que tienen algún viñedito un poco más chiquito. A ver, esperen un segundo.
Perdonen, chicos, que mi marido me acaba de avisar que se ha sentido mal en estos días y está con coronavirus, dado positivo. Así que bueno, hay que cuidarse. Estuvo con un poco de tos, un poco de fiebre un día y se le fue y ahora me le avisan que es positivo. Así que bueno, a cuidarse. Disculpen. Bien. Entonces, bueno, el aspirán principalmente para cortes, con variedades blancas también se lo ha usado en algunos casos que, digamos, no se debería hacer, pero con variedades blancas le dan un poco de color y ya puede pasar como un vino tinto, también se ha usado en esos casos. Y bueno, es una variedad que creció mucho en nuestro encepado, casi un 1000% en superficie, pero después ha disminuido. ¿Y se acuerdan por qué problema ha disminuido un poco? ¿Se ha dejado de plantar tanto? ¿Cuál es el problema que tiene cerca de la madurez? Se plasmoliza. Se plasmoliza. Y el problema es que es difícil encontrarle el punto de madurez, porque la plasmólisis se da con un grado bajo. En cambio, el Syrah alcanza a madurar y se comienza a plasmolizar. En cambio, el aspirán se empieza a plasmolizar antes de tener su punto máximo de madurez, bien, su punto óptimo de madurez, digamos. Entonces, ese es el problema, digamos, por lo que se ha dejado de usar y de plantar tanto, porque al tener ese problema lo tienen que cosechar, inclusive hay veces que lo cosechan con 18, 19 grados Brix, entonces es un problema importante, ¿bien? Por eso, digamos, cuesta, digamos, encontrar el momento de cosecha y después también poder, si lo van a usar, por ejemplo, ¿se acuerdan que para un vino varietal tenemos que tener el 85% de la variedad que es? Y con un 15% se puede agregar de otra variedad, pero sigue siendo, si uno tiene el 85% de esa variedad, sigue siendo de esa variedad, ¿bien? Y bueno, en muchos casos lo que se hace es agregar otro tipo de variedades como esta para aumentarles el color. Pero bueno, al tener este problema de que hay que cosecharlo en forma temprana y además que es una variedad que tiene mucho color pero tiene pocos taninos, ese color se pierde, digamos, difícil fermentarlo solo, se pierde mucho color, hay que fermentarlo con otras variedades. Entonces, bueno, ese es el problema que tiene esta variedad, que si la cosecho en forma muy temprana, ese color se puede llegar a perder, ¿bien? Bueno, ese ha sido el problema por el que no se ha usado tanto, pero así todo se sigue usando porque, como les decía, tiene hasta 10 veces más unidades de color que un vino común, que una variedad común. Común, cuando decimos común, es no tintorera, ¿bien? Para que eso por ahí me expreso mal, sería una variedad no tintorera, no una variedad común. Bien. Acá tenemos un poco las hojas, Sangiovese, Syrah, miren ya los colores, acá como se ve, el Sangiovese es claro, el Syrah es más oscuro. Miren también cómo son los senos, que el Syrah tiene un seno en U, y se ve bien que es abierto. El Sangiovese es más cerrado, el seno peciolar. La hoja del Sangiovese tiene como un aspecto más de cuneiforme, en cambio miren el Syrah como es bien orbicular. Bien, acá hemos puesto, bueno, el Sangiovese y el Syrah en el embés, acá por ahí no lo alcanzan a ver bien, pero el Syrah tenía esas motitas que eran como color blanco, en cambio el Sangiovese era prácticamente glabra, como dijimos recién. Y miren acá la hojita, bien sacada de las fotos, la foto de la hojita del aspirán se la debemos, no la tenemos así como estas otras hojas. Tenemos esta foto del brote del aspirán, miren qué bonito que se ve, miren los colores. También nosotros cuando acá, recuerden, que también se lo dije en la clase pasada, eso es muy importante, cuando ustedes hacen una descripción ampeolográfica, lo más común es que lo van a hacer de envero hacia adelante, porque es cuando ustedes tienen la canopia total, digamos, la final, porque ya no va a seguir creciendo, después del agostamiento, recuerden que no crece más, se para el crecimiento vegetativo, entonces ahí ustedes tienen la canopia definitiva. Entonces, desde ahí hasta la cosecha es como el momento óptimo para hacer la descripción ampeolográfica en lo que son las hojas y los racimos, ¿no? Porque además yo ya empiezo a tener los racimos coloreados, entonces puedo hacer bien mi descripción ampeolográfica, principalmente cuando voy al campo y quiero reconocer una variedad.
Y si ustedes tienen que hacer un trabajo más completo y además están un poco confundidos, es importante que vayan desde brotación hasta unos días después, porque más o menos este brote van a ver cuando tiene unos 30 centímetros de brote. Bien, entonces es importante también que vayan en este, por ejemplo, sería en el mes de octubre, que también vayan a hacer descripción ampelográfica y vayan a observar los brotes. Miren estos brotecitos como los van a ver así coloreados. Y es muy bonita cuando ustedes la ven en brotación. Inclusive si tienen posibilidad de verla en un parral, como en la parte más de arriba de un parral, se ven preciosos todos los brotecitos coloreados. Es muy, muy bonita. Algunas veces uno dice, bueno, ¿qué le pasa a esto? ¿Que está enfermo? ¿Por qué tiene estos colores? Porque es impresionante el color, como se ve en este momento. Así que también es lindo que vayan, y importante, que vayan a hacer descripción ampelográfica en el mes de octubre para ver todas estas características. Bien, acá tenemos la hoja del Sangiovese, que acá pueden ver que es prácticamente grava, como yo les decía, lisa también, no tiene, digamos, no tiene lo que tiene el SIDA, que es el Malbec, perdón, que se forman, ¿se acuerdan? Entre los reticulados, ese ampollado marcado, plana, prácticamente plana, entonces por eso yo les decía que ustedes la tocan, parece como de plástico. Bien, acá tenemos el racimo, las bayas, para que miren los brotes, ven que ya ven acá que tienen distintos colores los brotecitos. La hoja del cirá también, el racimo del cirá, y miren también los brotes acá del cirá, como lo pueden ver, que tienen otros colores distintos al que vimos recién del aspirán. Bueno, después nos venimos a las que tenemos como bayas esféricas. Hasta ahora Profe, hemos visto perdón, las... Sí, ¿puedo sí. hacerle una consulta? Sí, decime. La garnacha, que supuestamente es también un tipo Sí. de variedad tintorera, ¿qué diferencia tiene con el aspirán? Es que la garnacha no es una variedad tintorera. Yo la googleé porque yo Sí. conozco una etiqueta que se llama garnacha tintorera, entonces por eso me Ah, llamó la porque está atención. bien. Es que dentro de del grenache o garnacha hay también como una familia. Vos tenés la blanca, la tinta. Yo, la verdad que vos me digas que hay una tintorera no sabía, pero yo conozco la que es blanca y la que es negra. Y esas no son tintoreras. Las variedades Supuestamente que... se llama Sí, Alicant Bouchet. pero es otra variedad. La Alicant Bouchet es otra variedad que es como el Aspirant Bouchet, que también es tintorera. Esas sí son tintoreras, pero no es otra variedad distinta a la Grenache, o la garnacha, que es la misma. La garnacha es una variedad que en España y en Francia es muy común, es una variedad muy tradicional de muchos años. Si quieren después buscar información, o yo les puedo... yo cuando estuve en Francia trabajé mucho con esa variedad, fui a muchos viñedos, y es una variedad que tiene muy buenas características, principalmente de resistencia, de producción, es muy productiva, y da vinos de muy buena calidad. Algo que, digamos, nosotros no la tenemos muy, muy importante, no está muy cultivada, que hay prácticamente nada, pero sí la venden, por ejemplo, en el Vero Mercier, que es una variedad nueva que se llama Marcelán, que esa variedad es una cruza entre Cabernet Sauvignon y Grenache Noir. Entonces tiene un poco de características de las dos. Yo de esa variedad tengo mucha información. Si quieren yo les puedo subir un trabajo al campus para que lo lean. O sea que no es garnacha, es Pero grenache. es que es lo mismo, porque en España le llaman garnacha y en Francia le llaman grenache. Es la misma variedad. Pero es Ah, distinta ok. la variedad Alicant Bouchet. Es otra variedad la Alicant Bouchet. Y que sí es tintorera la Alicant Bouchet. Bien, porque en ¿Bien? internet entonces la confunden, o sea, como que la descripción que dan del varietal dice lo siguiente, lo tengo acá a mano. La garnacha tintorera es un tipo único y especial de uva autóctona de Alicante que posee una pulpa coloreada y de una intensidad colorante superior al resto de variedades a causa de la gran cantidad de polifenoles. Bueno, bla, bla, bla. Ujú. Eso dice la descripción, entonces por eso me mareé un poco. Y quizá también sea una confusión en el nombre. O viste que nosotros también les mostramos acá que hay variedades que en algunos lugares le llaman de una manera y en otros lugares de otra. También pasa eso. Quizás ellos le llamen así, pero en realidad la variedad que le llamamos garnacha o grenache es una variedad distinta a la Alicant Bouchet, distinta a la Aspirant Bouchet.
El Alicant Bouchet y el Aspirant Bouchet sí son variedades tintoreras, que tienen color en el ollejo y en la pulpa. ¿Bien? Y el Grenache no tiene color en el ollejo y en la pulpa, tiene solo en el ollejo, no es tintorera. Si quieren les puedo pasar ese trabajo que les digo, de estas variedades para que ustedes lo lean. Sí, profe, por favor. Gracias, profe. No, de nada. Inclusive es muy interesante esta variedad Marcelán. Acá en el vivero Mercier nos dicen que a ellos les gusta mucho, pero lo que pasa es que como no es conocida y es lo que hemos hablado anteriormente, que por ahí las variedades que no son conocidas es difícil insertarlas. Nosotros somos como muy tradicionales, estamos siempre acostumbrados a las mismas variedades. Cuando entra algo nuevo como que nos cuesta un poco, digamos, incorporarla. Pero esa variedad es una variedad muy buena, da características de vinos muy buenas, además es productiva y tiene algunas resistencias a la peronóspora y al oidio, bueno, eso también es muy importante. No es una variedad resistente, pero es un poquito más, digamos, tolerante que otras variedades más francesas o más tradicionales, ¿bien? O italianas también. Entonces, bueno, eso es importante. Esa variedad se llama Marcelán. Y después el Grenache tenés distintos, Grenache Noir, Grenache Blanc, son todos dentro de la familia del Grenache. Es una variedad muy tradicional de Europa, en Francia se usa mucho, en España también. Así que bueno, también es importante por ahí si la quieren estudiar. Acá también tienen plantas de la variedad Grenache, lo que pasa es que también es como le digo, como está esta Marcelán, está el Grenache y no se usa mucho. Pero si ustedes lo escuchan a algunos ingenieros así de muchos años, con mucha experiencia, que han trabajado en viñedos con muchas variedades, ellos dicen que la variedad Grenache es una variedad muy buena, que si nosotros la empezaríamos a usar más nos daría vinos de buenas características. Es menos coloreada, es como el Sangiovese, de ese estilo del color, tiene menos color, ¿bien? Bueno, seguimos entonces y ya después les subo ese trabajo para que ustedes lo tengan. Y también les puedo subir trabajo de otras nuevas variedades, no solo la del Marcelán, que el Marcelán, como le digo, es una cruz entre Grenache y Cabernet Sauvignon. Tienen otras variedades también nuevas que se usan, Caladoc, por ejemplo, una variedad que también es buena y no se usa mucho. Bien, entonces ahora nos vamos a las bayas esféricas. Bien, ¿sacaron las dudas? ¿Tienen alguna duda, algo que preguntarme sobre las que vimos recién? No quedaron claras estas. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar con el grupo de las variedades que tienen bayas esféricas. Tenemos las de racimo pequeño, racimo mediano, y enseguida en la otra diapositiva vemos las de racimo grande. Racimo pequeño, la única que tenemos en este grupo es el Pinot Noir, ¿bien? Es una hoja orbicular, entera atrilobada, tiene un indumento en telaraña, cenepo solar en B, los dientes son convexos. Y el racimo es cilíndrico compacto. Bien, a ver qué se acuerdan de esta variedad, en cuanto a la importancia, los usos del Pinot Noir, o Pinot Negro. ¿Se ¿Se usa para acuerdan? vaso de espumante? Bien, muy bien. Tiene un uso muy importante como base de espumante, se cosecha Sí. temprano. Es muy cuantitativa y muy poco cualitativa, o sea, tiene una gran calidad, pero, digamos, produce muy poco la planta, más allá que el racimo sea pequeño y es como delicada, pero también se pueden lograr, digamos, más allá de que normalmente se le da mucho el uso a base de espumante, también se pueden hacer buenos vinos tintos. El problema en el caso argentino es como la falta de color, que se logran vinos tintos con poco color, si bien son muy ricos, la verdad que son ricos vinos. Bien. Pero, y ahí fíjate, cuando vos dijiste cualitativo y cuantitativo, ¿cuál es cualitativa? Cuantitativa, si vos te referís a lo que es producción, ahí sí es menor, digamos, menos Perdón, estoy productiva. dormido, sí, lo dije al revés. No, está bien, yo para que te lo aclaro. Cualitativa, claro, da buenas cualidades, pero en cuanto a cantidad no es muy productiva. Bien, muy bien. Y bueno, base espumantes, de las tintas la primera que se cosecha. Esta se usa mucho junto con el Chardonnay
para hacer los vinos espumantes, y también hay vinos varietales, Pinot Noir, que son muy buenos, y muy cualitativos, de muy buena calidad. Tiene, como dijiste vos, poco color, por eso yo les decía, por ahí se parece un poco más a la variedad Sangiovese en cuanto a lo que es color. Pero bueno, es una variedad que es muy buena cualitativamente. Si se elabora, digamos, y la uva se maneja bien, porque es muy difícil también el manejo en esta variedad. Por ahí tiene como una gran expresión vegetativa y hay que ir controlándolo en cuanto a lo que es la parte vegetativa y productiva. Como es una variedad que en Francia se la usa para elaborar el champán, recuerden que en la Champaña tienen la variedad Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay para elaborar el champán, es una denominación de origen de esa zona. Es una variedad en la que se ha trabajado mucho los clones. ¿Se acuerdan que yo les decía que en Francia se trabaja mucho con clones? Ya se sabe de cada variedad qué clones hay y en qué zonas se dan mejor con distintas características. Entonces, en esta variedad tenemos esa característica de tener muchos clones, inclusive los clones que tenemos acá son clones traídos de Francia, obtenidos en Francia. Entonces, cuando ustedes van a comprar una planta, van al vivero porque quieren plantar Pinot Noir, les van a ofrecer como una gama de clones también, ¿bien? Por ahí no vamos a la misma cantidad, por supuesto, que tenemos en Francia, pero ya en esta variedad sí se van a ir más a clones, les van a ofrecer clones. Hay otras variedades que todavía no se ha avanzado mucho en los clones, entonces ustedes van a ir a comprar, digamos, van a ir a comprar el material vegetal al vivero y le van a ofrecer algún clon, pero van a tener quizás menos oferta. En cambio, y sobre todo también en las variedades nuestras, las criollas, que todavía no se ha trabajado mucho en los clones, pero en estas variedades sí ya tenemos clones, igual que el Chardonnay. Bien. Bueno, entonces ya tenemos esta que es de racimo pequeño, y ya vimos que tiene estas características. También dentro de las variedades tintas está como las primeras dentro del encepado, de las más importantes. Bien, luego nos vamos a las de racimo mediano. Tenemos hojas pentalobadas, indumento en telaraña, racimos cónicos sueltos a llenos y con Miller&Dash. Este grupo, miren que acá le están poniendo que todas las que están dentro de este grupo de racimo mediano tienen Miller&Dash, para que ustedes también las agrupen y las puedan unir y separar por estas características. Bien, tenemos las que tienen hoja orbicular, tienen polimorfismo foliar y seno peciolar en B abierta. ¿Se acuerdan cuando llamamos polimorfismo foliar a qué nos referimos? Que hay dentro de la misma planta podemos encontrar dos formas distintas de hoja. Bien, tenemos hojas enteras, hojas trilobadas, hojas inclusive asimétricas que tienen de un lado entero y de la otra tienen lóbulo. Bien. Y tienen algo también que le llamamos dedo de guante, ¿se acuerdan? Que también es característico de esta variedad. Que en algunos casos presenta un lóbulo que tiene como los dientes, las caras de ese lóbulo están como paralelos. Entonces nosotros le decimos dedo de guante. ¿Bien? Bien, eso también es característico de esta variedad. Y bueno, ¿y cómo son los dientes de esta variedad? Acá lo dice. Dientes rectos. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando les mostré esta hoja comparada con la del Syrah, que son los dientes convexos, se le veía en el Syrah bien en globito los dientes? En cambio, estos son dientes rectos que se veían bien rectos, bien prolijitos, que yo les decía que esta hoja es una hoja, si ustedes la ven inclusive atrás de una tela antigranizo, se ve como muy prolija, se forma un empalizado porque están todas las hojitas parejas. Tienen además algo que es importante, que forman como un reticulado, y entre el reticulado, ¿qué es lo que se puede ver? Que yo recién les acabo de decir que en el Sangiovese, por ejemplo, no lo ven. ¿Qué es lo que es? ¿Se acuerdan? ¿Ampollados? ¿Les suena? ¿Les suena el ampollado, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, es una hoja muy ampollada. Bien, una hoja ampollada, eso es importante porque
digamos, no es tan ampollada como algunas que hemos hablado blanca, como por ejemplo el Riesling, que decíamos que tiene como ese cuero de sapo, pero sí es muy importante porque se nota bien en esta variedad, y sobre todo cuando ustedes la van a ver atrás de una tela antigranizo, se nota bien ese ampollado, ¿bien? Así que bueno, eso es importante que también lo tengan en cuenta. Y bueno, a ver, háblenme un poco de esta variedad. ¿Cuál es la importancia de esta variedad? Está ¿Cómo es segunda en Mendoza, el Malbec, Malbec? después de la ¿Segunda? cereza. ¿Segura que segunda? Ahora se me confundió entre la cereza, eran tres, la cereza, el Malbec y la Bonarda, pero ahora se me confunde el primer y el segundo puesto. No, es Malbec a la cabeza, A la cabeza, Malbec, sí. el varietal nacional. Lleva más de 10.000 hectáreas superior a la cereza. Sí, la cereza es importante en superficie, todo, pero el Malbec sigue creciendo y es la que más ha crecido en los últimos años. Tenemos un poco más de 40.000 hectáreas de Malbec. Bien, y las cerezas son cerca de 29.000. ¿Mm? Entonces, bueno, es bastante la diferencia. Bueno, el Malbec es una variedad que, como ustedes saben, es una variedad francesa. En Francia se la llama, a ver si se acuerdan, ¿cómo se la llama en Francia? Cot. Bien, en Francia se le llama Côte. Inclusive nosotros acá tenemos algunos clones franceses que son Côte, son más productivos, tienen otra característica, no tienen la misma calidad que nuestro Malbec. Bueno, esta variedad se ha dado muy bien acá, ha encontrado muy buenas condiciones y bueno, es importante que esta la sepan reconocer muy bien, que no se la confundan, porque la van a encontrar en muchos viñedos y bueno, es una variedad muy importante para nosotros. Inclusive como también se está trabajando en el tema de los clones, a veces les va a pasar que ustedes dicen, bueno, a ver, yo he puesto acá que tiene un racimo mediano, pero yo voy a un viñedo y quizás vea que tiene un racimo más grande y digo, pero ¿cómo? ¿Esta no era que racimo mediano? Y bueno, también, o racimo más chico, y digo, esto pero no era racimo mediano. Bueno, en general, esto es una media de lo que es la variedad Malbec, que nosotros hacemos la descripción ampelográfica, pero ustedes también se van a encontrar con clones que puedan tener distintas características, ¿bien? Y también con, por ejemplo, las hojas. Hay clones que tienen las hojas muy parejas, la mayoría son, por ejemplo, trilobadas, y hay otros que no, que están más variadas, tienen más polimorfismo, ¿bien? Entonces, bueno, esta variedad también van a encontrarse con un poco de todo. También hay mucha selección masal de esta variedad, selección clonal. Ya ustedes cuando vean bien todos esos temas en viticultura se van a dar cuenta de lo que les hablamos, qué es lo que es una selección masal, qué es lo que es una selección clonal. Bueno, es importante esta variedad. Además, una variedad que como varietal es importante y se usa mucho como cortes con otras variedades, ¿bien? Con el Merlot se usa mucho, con el Cabernet Sauvignon se usa mucho, con el Syrah se usa mucho. Entonces, bueno, es una variedad muy importante. Bien, ahora nos vamos a la otra variedad que tenemos en el grupo, que es el Cabernet Sauvignon. Bien, entonces, a ver, sin leer, a ver quién me puede decir cuáles son las características, por ejemplo, en las hojas del Cabernet Sauvignon. Esta es muy fácil. Esta no Es pueden no pentalobada acordarse. y parece que estuviese lastimada por granizo de lo grande que tienen los lóbulos. Bien, es como perforada, porque tiene además los lóbulos, la cara de los lóbulos son superpuestas. Entonces ustedes ven como que si estuviera perforada la hoja, ¿bien? Y es pentalobada, muy bien. Los dientes son convexos también y son bien marcados. Acá vienen globitos. Eso es importante. Y bueno, en la variedad, como le decimos, tienen esos lóbulos que forman, que es como pentalobada, están superpuestos entre sí, forman como una gota también, porque vieron que son como más chatitos y después se forma como una gotita, y se superponen entre sí los lóbulos. Y es una hoja perforada, es como que es bien marcada de esta variedad. Esta también es muy fácil reconocerlas por esas características, porque si ustedes ven el racimo, que ya enseguida lo vamos a ver en la foto, es muy difícil diferenciarlo por ahí de un Malbec y de un Merlot. Si bien las bayas son del Cabernet un poco más chicas,
En algunos casos les va a costar un poco más. Entonces las hojas es una característica que sobresale muy importante de esta variedad. Y además tiene algo que también tiene el chardonnay. ¿Qué es lo que era en la hoja? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene el chardonnay en la hoja? El No seno tenían, rasante. Bien, tiene seno peciolar rasante. Muy bien. Tiene seno peciolar rasante y no es por ahí tan marcado como en el chardonnay, pero lo tiene y bueno, y está presente. Entonces también es otra característica por la que ustedes pueden diferenciar. Y a veces tienen de un lado sí, dentro de la misma hoja, tienen de un lado sí y de otro no, pero está presente. Entonces también tiene el seno peciolar rasante. ¿Mm? Bueno, acá también lo dice, pero yo quería que me lo dijeran sin leerlo. Bien, ahora nos vamos a la otra variedad que está en este grupo, que es el merlot. Acá tenemos una hoja que ya es más cuneiforme, porque las hojas que vimos recién del Malbec y Cabernet Sauvignon son hojas bien orbiculares, ¿bien? En cambio, ya el merlot es una hoja que es más cuneiforme, ¿bien? Tiene celos laterales de bordes que son paralelos, a veces con dientes en la base, tiene un celo peciolar que es en U, el peciolo largo, ¿se acuerdan eso que yo se los mostraba? Les decía, miren como más de costado el follaje, que van a ver que tiene un aspecto como de llovido, y eso es por el peciolo que tiene tan largo. ¿Bien? Luego, bueno, los dientes rectos y convexos. Bien, a ver, de esta variedad, ¿qué importancia tiene esta variedad? Es importante, que es una variedad fina. La que se cosecha primero. Bien, es después del Pinot Noir la que le sigue, que se cosecha primero, el Merlot. Muy bien. También es más temprana entonces. Tiene, bueno, para vinos finos, si bien hemos visto que ha decrecido en el encepado en los últimos años, es una variedad que tiene buenas características cualitativas, es muy frutado, para los cortes anda muy bien, por ejemplo, como yo le decía, con el Syrah Merlot es un corte muy característico, Malbec Merlot, Cabernet Sauvignon Merlot, son bivarietales muy importantes, muy buenos en estos cortes, y es una variedad que si bien, como hemos dicho, se ha bajado la superficie, ha como decrecido en los últimos años, es una variedad que tiene muy buenas características. Sí, también gente que trabaja por ahí, tiene más experiencia en variedades y en viñedos hace muchos años, dicen que esta variedad es muy buena y le da muy buenos resultados. Y también por ahí en el manejo, también es una variedad productiva, que esa es otra característica muy importante. Entonces, bueno, es una variedad que tiene buenas características cualitativas. ¿Mm? Y bueno, como Merlot, como varietal también lo van a encontrar en muchos casos. Y por ejemplo, el que le guste ese tipo de vino que tiene más fruta, menos tanino, es un varietal muy bueno para esas condiciones. Bien, luego nos vamos ya a otra variedad que también es importante y ha crecido mucho, que es la variedad Cabernet Franc. Bien, el Cabernet Franc ya tenemos un racimo que es cónico suelto, tienen bayas medianas con aspecto de ceniza, ustedes la van a ver con ese colorcito como más ceniza, que es por la cantidad de pruina que tiene. ¿Mm? Los brotes tienen tintes violáceos, son hojas pentalobadas, dientes rectos, el seno peciolar es en B o en lira, es una hoja glabra, peciolo y nervaduras rojizas. Bien, esta variedad por ahí, sí, les va a ser como más difícil quizás diferenciarla, porque no la van a ver en muchos viñedos, no se encuentra en gran superficie en nuestro encepado, si bien es dentro de las más importantes, siempre van a encontrarse más en superficie lo que es Malbec, Cabernet Sauvignon, que esta variedad Cabernet Franc, ¿bien? Pero bueno, para diferenciarla, por ejemplo, con el Cabernet Sauvignon, a ver qué es lo que se acuerdan ustedes que vimos nosotros ahí en la colección, que pueden diferenciar entre el Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. el gusto de las bayas. Bien, puede ser, justo las bayas, pero las dos también tenían un poco de pimienta. La hoja. La hoja, ¿cómo era la hoja del Cabernet Franc? ¿Cómo se le acuerdan ustedes? Trilobada, Puede ser de tría pentalobada, pero era perforada como la del Cabernet Sauvignon. No, profe. No era tan perforada, si bien era pentalobada, no tenía esa misma forma de hoja pentalobada, perforada que le da el Cabernet Sauvignon. Y además, el seno peciolar del Cabernet Franc es en B.
En cambio, el Cabernet Sauvignon es en U. Bien, eso es una característica que también es importante para que la tengan en cuenta. Y el Cabernet Franc no tiene seno peciolar rasante. Bien, entonces, bueno, eso también es otra característica para que lo puedan reconocer. ¿Y qué pasa con la importancia del Cabernet Franc? Es importante, últimamente ha crecido. ¿Qué piensan ustedes? En el Valle de Uco está siendo como un varietal bastante importante, digamos. Bien. Ujú. Bien, es un varietal que está creciendo, que en los últimos años se han plantado más viñedos, como variedad fina es muy buena, da vinos de muy buena calidad. Y bueno, también es, digamos, otra variante para que tengamos, digamos, que no sea todo siempre Malbec. Entonces, bueno, es otra variedad que empieza a ingresar como una variedad importante para nosotros. Bien. Acá tenemos, bueno, los racimos, les debo la fotito de las bayas del Cabernet Franc, como tenemos acá. Pero las bayas, recuerden que son muy parecidas a las del Cabernet Sauvignon. La diferencia es que, bueno, el Cabernet Sauvignon, las bayas son un poco más chicas, a diferencia de todas otras variedades que estamos viendo acá. Pero bueno, miren los racimos, como sí son, las formas de los racimos son distintas, racimos bien cónicos, el Malbec. El Cabernet tiene dos tipos, el Cabernet Sauvignon, dos tipos de racimo. Tenés un cónico alargado, que es el que está acá, y tenemos otro que es un cónico corto, que se terminaría acá aproximadamente. Y bueno, y el Merlot también es cónico. En cambio, el Pinot Noir es cilíndrico, compacto y chico. Miren cómo es el racimo. Y estos racimos no son tan compactos, son más sueltos. Y además ustedes pueden verlo porque se ve el raquis. ¿Bien? Entonces es importante. Y bueno, las bayitas son bastante parecidas todas, excepto como dijimos el Cabernet Franc tiene un poco más de prurina, entonces es más grisácea, la vamos a ver. Pero bueno, son esféricas y son negras así, medias azuladas, más violáceas en este caso. Más azuladas son el Syrah y estas son más violáceas. Pero son todas muy parecidas. Bien, y excepto, perdón, el Pinot Noir, que sí, ustedes pueden ver que en la misma valla ya ven que tiene menos color. No es tan oscura como las otras bayas. Bien, acá vemos las hojas, por eso decimos que el Cabernet Sauvignon tiene esta. Yo también les debo la hojita del Cabernet Franc, que no la tengo acá, porque no la tenemos sacada de esta manera, pero la vamos a hacer, se las debemos. También tengo un trabajito del Cabernet Franc, si quieren se lo puedo subir al campo para que lo tengan. Bueno, esta hojita ven que acá se ve bien, que es perforada, es orbicular perfecta, igual de ancha que de larga, entonces ustedes pueden ver que tiene esta formita bien marcada. En cambio el Merlot, por eso decimos que es más cuneiforme, porque ustedes ven que es un poco más larga que ancha. Acá las ven bien y las pueden diferenciar. Miren la hoja del Malbec, acá tenemos una hojita que es trilobada, pero también tenemos hojitas enteras o asimétricas, en las cuales tenés de un lado que es entera y de otro lado que es trilobada. Bien, y bueno, la hojita del Pinot Noir, que es prácticamente trilobada también, tenemos entera trilobada, y recuerden que en el Pinot Noir tenía estas orejitas que les llamábamos como tipo orejita de gatos, entonces bueno, eso también era una descripción que les permitía por ahí diferenciarla. Miren cómo es la hoja del Pinot Noir, el racimito, la baya que decimos que no tiene el mismo color así oscura como las otras variedades tintas. Miren la hojita del Malbec, que tiene dos hojas. ¿Ven? Acá una más entera y una hoja trilobada. Las dos son características de la variedad y se las pueden encontrar en los viñedos, como les dije. Acá tenemos bien el racimito y la bayita. Miren cómo sí, acá los brotes son más coloreados, las hojuelas son más coloreadas. Las hojuelas, recuerden que son de las 3 a 4 hojas que están por abajo del ápice. Y esas son las que, como yo les digo, que la pueden ver en el momento desde brotación, unos días después de brotación, hasta que tiene unos 30, 40 centímetros, luego de infloración, que ya tiene aproximadamente 50 centímetros el pámpano, ya esos colores empiezan a perderse. Entonces, en ese momento, se da generalmente en el mes de octubre, ustedes tienen posibilidad de ver estos colores en las hojuelas. Bien, miren la hojita del Cabernet Sauvignon, qué bonita que es, vieron que forman esto que yo les decía como gotas, son como aplanadas acá, y forman luego estas formitas de gotas muy bonitas.
Acá tenemos los dos racimos que yo les mencioné, tenemos el cónico largo y el cónico corto. La bayita bien esférica, chiquita. Miren los colores que tienen, las hojuelas son coloreadas de esta variedad. Bien, ahora venimos al merlot, miren cómo son los dientes también del merlot, son dientes convexos, recuerden. Tenemos decimos que es un poco más larga que ancha, por eso decimos que es cuneiforme. Y miren el racimito también del merlot, como es más suelto, cónico, esas alas que forman, que le dan bien una forma de cónico. Y miren cómo ya las hojuelas son más verdes. Bien, hasta ahí hemos visto entonces lo que llamamos racimos medianos. Bien, ¿vamos bien, chicos? Miren, si quieren terminamos estas dos de racimo grande, cortamos un ratito y después seguimos con las rosadas, para que no se les haga muy largo. Bien, entonces, las que hemos visto hasta recién son variedades que tienen racimo mediano y son cualitativamente hablando muy importantes, ¿bien? Dan características muy buenas en los vinos, pero la producción es más limitada, no son tan productivas. En cambio, las que vamos a ver ahora, si bien son variedades que también son importantes cualitativamente, pero ya son más productivas. Entonces también tienen otros destinos de acuerdo al manejo que se les dé. Por ahí van a encontrar muchas de estas variedades más en damajuanas, como vinos comunes o como en damajuana. A ver, esperen. Nati, estoy en clase. Sí. Ya te llamo. Sí. La Andre llamó. Chao, un besito. Perdón. Bien. Entonces, bueno, estas dos ya son más productivas. También son, como le dijimos, de acuerdo al manejo que uno le dé, pueden ser más cualitativos, pero son más productivas. Entonces tenemos la bonarda y el tempranillo. ¿Se acuerdan de la variedad bonarda? Sí, ya la tienen que acordarse bien porque la hemos visto, hicieron el trabajo, ustedes lo pusieron, lo leyeron. ¿Se acuerdan de esta variedad entonces? ¿Qué característica tiene? ¿Es bonarda? A ver, alguien que haya estado por lo menos en la exposición de lo que presentaron. Se llama Corbeau en Francia. Bien. Es en realidad la variedad que nosotros que tenemos que en nuestro encepado en general, bonarda, que es una de las tintas más importantes que tenemos en el encepado, es la variedad Corbeau. Ya se ha encontrado que no es la variedad bonarda. La bonarda es una variedad de Italia y la Corbeau es una variedad francesa. La que nosotros tenemos es la variedad Corbeau francesa. ¿Bien? Bueno, este racimo es un racimo más cilíndrico, compacto, una hoja orbicular, trilobada, que es plana, con telaraña escasa, y seno peciolar en lira. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto del seno peciolar en lira? Que muchos la vieron, la dieron vuelta, decían, bueno, yo se lo puedo ver, otros no. Y es lira porque es por el instrumento que tiene la forma de lira. Bien. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la variedad bonarda. La variedad bonarda es una variedad que, de acuerdo al manejo que uno le dé, son las características cualitativas que puede tener. Si uno le da un manejo más limitado en cuanto a lo que es la producción de la uva, puede tener vinos de alta gama, de muy buena calidad. Por ejemplo, en San Martín, es una variedad que se considera como la variedad emblemática de San Martín porque da muy buenas condiciones en esa zona. Inclusive han sacado vinos en esa zona, con la variedad bonarda, que han sido premiados a nivel internacional, son vinos de muy buena calidad. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, que si bien puede ser una variedad que la pueden encontrar en damajuana como vinos más comunes, es una variedad que también ha cobrado mucha importancia y se hacen vinos de buena calidad que han sido premiados también. Entonces, bueno, eso para que lo tengan también en cuenta. Bueno, para reconocerla, nosotros le decíamos, miren, ustedes cuando se van acercando a este viñedo ya van viendo que a esta variedad, van viendo que las hojitas son un poco más chiquitas, no es no tiene tanta expresión vegetativa, pero sí los racimos los ven grandes, entonces ustedes pueden ver ahí que, digamos, tiene menor crecimiento, pero es muy productiva. Entonces nosotros siempre decimos que por ahí como en lo que es la parte vegetativa y productiva está más desbalanceada en esta variedad porque tiene menos expresión vegetativa y es más productiva, comparada, por ejemplo, con
con un Pinot Noir que vimos recién, que tiene una gran expresión vegetativa y racimos son más chiquitos. ¿Bien? Entonces, bueno, esas son también características que a ustedes les tienen que llamar la atención cuando se estén acercando a esta variedad, que van a ver racimos grandes y hojas más chiquitas, menor expresión vegetativa en general. Bueno, esta también es una característica de la variedad. Tiene bayas más grandes, que por ejemplo, comparada con la de un Cabernet Sauvignon, son las bayas con mayor tamaño. Y bueno, eso también, digamos, tiene mucho color, tiene un ollejo más fino, y es una variedad, como decimos, importante para nosotros. Bien, ahora la variedad tempranilla. Tempranilla es una variedad que en el Valle de Uco, en la consulta, teníamos una gran superficie que luego se fue cambiando hacia otra variedad como el Malbec. Pero es una variedad que también, lo mismo, es productiva, pero da vinos de muy buena calidad. Por ejemplo, en España es la variedad emblemática para ellos. Hay denominaciones de origen que pueden utilizar únicamente esta variedad, el tempranillo. Siempre hay un porcentaje de otras variedades, pero en su mayoría pueden usar esta variedad para elaborar sus vinos de esas denominaciones de origen. Bien, como por ejemplo La Rioja, una variedad muy importante. Bueno, los racimos, ¿se acuerdan de esta variedad? ¿Cómo era la hoja? Que tenía una característica que a ustedes les llamó la atención y nos dio risa por el nombre que le habíamos puesto. ¿Se acuerdan? Tenía forma como de hojota. Bien, muy bien, una hojota, bien. Nosotros le decimos una hoja muy grande, tiene los senos peciolares se superponen entre sí, entonces forman como un ojal que le llamamos, están superpuestos entre sí, y se forma eso que le llamamos ojal porque tiene un pequeño agujerito ahí entre los dos, una hoja que es cuneiforme, y es cuneiforme bien marcada, porque tiene ese lóbulo principal que es bien grande, bien marcada, y bien larga la hoja comparado con lo ancho. ¿Bien? Y bueno, acá está, como les digo, seno peciolar perforado y cerrado. ¿Bien? Es lanosa, a diferencia de la bonarda que tiene una telaraña escasa. Entre estas dos variedades es muy fácil reconocerlas. Son muy distintas, las hojas son muy distintas. ¿Bien? Miren los racimos también qué distintos que son. La bonarda es un racimo más cónico, el tempranillo, la bonarda es un racimo más cilíndrico, si bien tiene esas alas que empieza como cónico, luego termina cilíndrico, compacto, entonces por eso también decimos que a veces es más susceptible a algunas enfermedades, por esa compacidad que tiene. En cambio la tempranilla es un racimo, si bien es muy grande, también es más suelto, bien, no tan compacto como la bonarda. Miren la hoja, es lo que le decía, miren este lóbulo principal que bien marcado, por eso decimos que es cuneiforme. En cambio la bonarda es una hoja que es bien orbicular, es igual de larga que de ancha. Entonces acá pueden verla bien. Es muy fácil reconocer estas dos variedades en el campo, son muy distintas. Bien, acá vemos la bonarda en el embés, que tiene esa telaraña como dijimos. Acá tenemos el racimo. Miren también las hojuelas, que son coloreadas de esta variedad. Y miren la hoja de la tempranilla, como ustedes en el embés lo ven que es más blanquecino acá se ve bien. ¿Ah? Bien, y la hoja, la forma de la hoja, que es bien característica de esta variedad, y es bien grande, la hoja, una hoja grande. Y bueno, acá tenemos el racimo de esta variedad, como les digo, es cónico, pero no es tan compacto como es la bonarda, que es bien compacto, cilíndrico y compacto. Este es un poco más suelto. Acá ustedes pueden ver que se ve inclusive el raquis un poco, al no ser tan compacto como es la bonarda. Bien. Bueno, acá tenemos un poco lo de las confusiones. ¿Quieren que sigamos o quieren que cortemos acá y después seguimos? Bueno, si quieren sigamos estas 2 o 3 diapositivas, así ya terminamos con lo que son las tetas. Bien, dentro de las confusiones, Corbeau se la denominaba bonarda como ya lo hemos visto. Malbec o Cot, algunos clones productivos de esta variedad eran conocidos como Verdot. También se daba en San Rafael, se le llamaba a la variedad Fer. Nosotros en la cátedra hicimos un trabajo donde teníamos que hacer la descripción ampliográfica de estas variedades, y son distintas, hay diferencia entre la variedad Verdot, entre la Fer, son distintas variedades, pero bueno, estaban confundidas todas con los mismos nombres. También había confusiones entre cepajes cultivados y muy diferentes entre sí, tales como la Barbera y la variedad bonarda, que es la Corbeau. La variedad Barbera, bueno, nosotros no la hemos visto, porque es una variedad que ya no tiene tanta importancia en nuestro encepado,
Pero, por ejemplo, entre estas dos que estaban confundidas, la variedad Bonarda tiene una hoja que es prácticamente glabra, con una telaraña escasa, y la Barbera tiene una gran lanosidad. Además, la Barbera tiene una valla que es elipsoidal, y la Bonarda tiene una valla que es esférica. Bien, no, vamos a terminar acá. La variedad Merlot se confundía mucho con una variedad que se llama Bequignol. Lo mismo, el Merlot tiene una valla esférica y el Bequignol es una valla que es elipsoidal. Bien, luego la variedad italiana, que es Sangiovese o Sangioveto, que se la conocía como Lambrusco, mientras el Sangioveto, plantas del cultivar Buonamico. Bien, acá ya esto también ya se ha reconocido, se han hecho las descripciones de las distintas variedades. De la Buonamico también nos tocó a nosotros describirlas para este trabajo del INASE, y ya tenemos la descripción apelográfica hecha del Buonamico. Bien. Bueno, acá también un poco las variedades, como han ido creciendo. La variedad Malbec, esto está desactualizado, tenemos más de 40.000 hectáreas hoy en día en Malbec, pero sí las tendencias siguen igual. La variedad Bonarda, miren también cómo ha ido creciendo. La variedad Barbera, miren cómo disminuyó. Variedad Cabernet Sauvignon también ha ido creciendo. Cabernet Franc ha ido creciendo. Bueno, y acá tenemos esta otra variedad, por ejemplo, la Balsamina con el Syrah también estaban confundidas. Luego se vio que todo lo que estaba como Balsamina era Syrah, y ya Balsamina no tenemos, y tenemos solo Syrah. Bien. Y bueno, más o menos esto también, la Spiran-Bouchet, miren la Spiran-Bouchet cómo ha crecido, miren en superficie. La variedad Tempranilla, teníamos, como yo les dije, una gran cantidad en superficie, empezó a disminuir, y en los últimos años ha cobrado una importancia. Ustedes van a encontrar algunos vinos de la variedad Tempranilla, que también dan buenas características. La variedad Sangiovese, miren cómo también ha disminuido. La variedad Pinot Noir, la variedad Pinot Noir ha aumentado, y esta variedad también ha aumentado en conjunto con el Chardonnay, que yo les decía, porque también en los últimos años creció mucho los vinos espumantes. Entonces son variedades que al tener ese destino han ido creciendo en nuestro encepado. ¿Bien? Eso para acá para ustedes pueden ver las diferencias entre la Bonarda y la Barbera, que estaban confundidas, pero miren qué diferencia en las hojas, en el indumento, y las vallitas, que la Barbera es elipsoidal y la Bonarda es esférica. El Merlot y el Bequignol igual. El Bequignol, miren el racimo, es un racimo que es más compacto, y la vallita es elipsoidal. Bien, el Malbec, el Fer y el Petit Verdot, miren las diferencias, miren lo que es el Fer, es un racimo más cónico, es más grande. Esta variedad del Petit Verdot es una variedad que también no la tenemos mucho en nuestro encepado, pero en otros países es una variedad muy importante, de vinos de muy buena calidad enológica, y también es muy distinta desde la hoja. Miren la hoja como es, tiene ese ampollado, tiene más lanosidad, miren la formita que tiene la hoja, tiene una forma más de corazón esta hoja, ¿bien? Y bueno, el racimo también es muy distinto. Y además el Petit Verdot tiene una característica, tiene un hábito de crecimiento que es prácticamente horizontal, es muy difícil manejarla esta variedad. Y acá tenemos la Spiran-Bouchet, esta fotito que miren qué linda que es, con estos colores. Acá ya cerca de la cosecha empiezan a ver todas las hojas coloreadas. Bien, ustedes piensan en algunas veces esto puede ser una enfermedad, y no, es el mismo color de las hojas. Esa es muy característico de la variedad. Bueno, muy bien. Entonces ahora yo voy a dejar de presentar. Andrés, si querés cortar la grabación ahora para que no se haga tan larga. Bueno, nos vamos a tomar un recreo de 10 minutos nada más, a las 10:30, menos 9 minutos. A las 10:30 empezamos con las rosadas, que son re poquitas, ¿bien? Y ustedes después de eso ya empiezan con los prácticos. ¿Bien? Bien, profe. Cualquier duda que tengan ustedes me preguntan, de lo que sea, ya sea de este grupo de variedades o de las variedades blancas, de las que a ustedes les parezca. ¿Bien? ¿Los prácticos se pueden hacer después, por ejemplo, a la tarde, o es obligatorio que tienen que ser después de la clase? No, los pueden hacer después, el tema es que los hagan, por eso le vamos a dar poco tiempo de clases hoy, que es como un repaso, y le damos más tiempo para que los hagan. La idea era darles estas horas para que las terminaran hoy, pero si los tienen que hacer después, los hacen. Ustedes hagan, lo importante es que lo hagan, ¿bien? Ok, gracias. Sí, yo estoy trabajando, por ejemplo, entonces no puedo ponerme a hacer los prácticos. No importa, pero lo importante es que lo hagan. Nosotros le damos este tiempo, digamos, porque como son varios prácticos, para que los hagan ahora, pero bueno, lo hacen cuando puedan. ¿Bien?
La Bueno, idea, si pueden hacerlos ahora, chicos, es que recuerden que es la última clase y ya el lunes que viene rinden. Entonces, estar haciendo, hacerlos ahora y si les recrea alguna duda, la salvamos ahora hoy mismo, ¿sí? Esa es la idea. No es que les vamos a corregir los parciales, sino que lo que vamos a corregir es el examen integrador del lunes que viene. Bien, profe. Hola, Vale, ¿estás ahí? No pude parar la grabación porque estoy con los datos del teléfono.
Hola chicos, bueno, volvemos y empezamos con los grupos de las variedades distintas. Voy a empezar a compartir. Bueno, ahí ven la pantalla, ¿la ven bien chicos? Sí, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a ir a este grupo que son menos variedades y bueno, vamos a tratar de verla en cuanto a la importancia. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes qué se acuerdan de este grupo de variedades rosadas? ¿Cuál es la importancia? ¿Se acuerdan qué variedades le llamábamos variedades rosadas? ¿O qué variedades se encuentran dentro de este grupo importante para nosotros? ¿Se acuerdan de las variedades criollas? Bueno, este grupo, digamos, nosotros lo tenemos, las principales que tenemos que son importantes para nosotros son variedades criollas. Hay una variedad fina, que no la tenemos acá, pero que sí se la hemos mencionado, que es una variedad fina para vinos finos, con destino a vinos finos, una uva con destino a vino fino, que es el Pinot Gris. Esa variedad también se encuentra dentro de este grupo. Pero bueno, es una excepción de las variedades. Nosotros las que vemos acá y le mostramos y escribimos a campo son las que se encuentran en mayor superficie en nuestro encepado. ¿Bien? Entonces, la primer gran división que hacemos es por si presenta o no indumento. Bien, tenemos dos variedades que son prácticamente glabras, que no presentan indumento. Una que es la criolla grande y otra que es la cereza. La criolla grande tenía una hoja que era orbicular, opaca, verde oscuro, dientes convexos. Esta característica es importante que se la sepan bien, sobre todo los dientes convexos y dientes rectos en la cereza, porque para diferenciar estas dos va a ser una característica que les va a servir. Bien, luego lo de la hoja orbicular también, y la cereza tiene hoja cuneiforme. Bien, vamos a la criolla grande. Tiene un racimo que es cónico, de compacidad variable, tiene corrimiento y una valla que es esférica. Bien, ustedes sabiendo bien que tienen dientes convexos, valla esférica y una hoja orbicular, les va a ser fácil reconocer esta variedad que es la criolla grande. Y poder diferenciarla con la cereza, que es la variedad con la que se encuentran en muchos de nuestros encepados. Estas dos variedades se encuentran como mezcladas generalmente en el encepado en los cuarteles de variedades criollas. ¿Bien? Y bueno, la criolla grande es una variedad que es importante en superficie, si bien ha ido disminuyendo, pero todavía tenemos mucho de esta variedad. Tiene destinos a vinos comunes, vinos en damajuana, también mucho para mosto. Por eso tiene destinos como son más productivas, destinos para vinos más comunes, ¿bien? Si bien hay un trabajo que ustedes lo leyeron de todo el tema de las criollas, que le están como revalorizando las criollas, dentro de esa la criolla chica es la que tiene como un poco más de importancia en cuanto a la elaboración de vino, los tipos de vino que se pueden llegar a hacer. ¿Bien? Pero bueno, esta variedad también han encontrado que tiene buenas características. Si bien ha disminuido mucho en los últimos años, ahora están como tratando de revalorizar todo este grupo de las variedades criollas. Pero sepan que los principales destinos son para vinos comunes. Bien, luego tenemos la cereza dentro de este grupo, que es una variedad que tiene una hoja cuneiforme, es más brillante y un verde más claro, a veces un poco más difícil de reconocerlo, pero sí los dientes que son rectos, a diferencia de los dientes convexos que tiene la criolla grande, se notan bien, y tiene un racimo que es ramoso, suelto y una valla obovoide. Y eso es importante porque después esto se lo confunden, piensan que son de otras variedades, y esta variedad de la cereza que tiene una valla obovoide. ¿Se acuerdan en superficie la cereza? ¿En qué lugar se encuentra? Recién lo mencionaron. ¿Se acuerdan? Segunda. Bien, segunda. Es la segunda variedad en nuestro encepado, o sea que es muy importante, tenemos una gran superficie de esta variedad. Es una variedad muy productiva, que puede llegar a dar hasta 400 quintales, bueno, aproximadamente.
Entonces una variedad que, bueno, tiene mucho uso todavía, se encuentran mucho en viñedos viejos, en parrales, entonces por eso también, digamos, como difícil reemplazarla, porque al ser tan productiva y al productor le pagan por kilos de uva, entonces ahí empieza todo el juego de lo que es la rentabilidad en los viñedos. Entonces es una variedad que todavía está en una gran superficie. Bien. Acá tenemos la hojita, miren cómo se ven bien los dientes convexos. El racimo, que miren ese color que tiene, que es rosado, algunas bayas más claritas, otras más oscuras, y la bayita que es esférica. Luego, si nos venimos a la cereza, miren cómo se ven bien los dientes rectos de la cereza. ¿Ven? Se ven bien los dientes acá de la cereza. Bien. Tenemos también este racimo que tiene más diferencia de color que la criolla grande. Ven que acá tenemos bayas más claritas y más oscuras, y siempre el racimo de la cereza deja al final unas 3 o 4 bayitas. Esto es muy común de esta variedad. Bien, y la bayita que tiene como forma de mate, quizás acá no puedan diferenciar bien, pero tiene como una forma de mate, por eso le llamamos obovoide, se llama obovoide. Esta forma. Es como en la base un poco más plano. Bien, y luego es esférica hacia arriba, pero se llama obovoide, para que les quede claro. Entonces, para diferenciar la criolla grande de la cereza, ustedes viendo que tiene los dientes rectos la cereza, convexos la criolla grande, la hoja de la cereza es cuneiforme, la hoja de la criolla grande es, ¿cómo es? Orbicular, ¿bien? Y las bayas son distintas, estas son obovoide y la criolla grande esférica. Viendo esas 3 características, ya ustedes pueden diferenciar estas 2 variedades en el campo. Si bien van a estar muchas veces mezcladas en los mismos cuarteles, esta característica se les va a permitir diferenciarlas. Bien. Luego nos venimos a hoja con indumento. Yo acá les he dejado la variedad criolla chica por la importancia que hemos encontrado, que hemos visto. Si bien ustedes la clave ya no la tienen, no se la estamos dando porque en superficie no es de las más importantes, pero se la he dejado por los mismos trabajos que hemos estado leyendo, la importancia genéticamente de la criolla chica, y bueno, para que sepan que también por ahí, al estar en esta revalorización de las criollas, puedan encontrarla en algunos viñedos. ¿Bien? O sea, si bien, como decimos, ha decaído en superficie, por ahí se está revalorizando un poco más, porque dentro de las criollas, esta sería como la que o sea, no se permite, sino la que nos puede llegar a dar vinos de mejores cualidades. Entonces ya se está vinificando y se están haciendo vinos con este tipo de variedades. Teníamos la moscatel rosado y la criolla chica. Tienen indumento, a diferencia de las otras 2 que vimos recién que no tienen indumento. La moscatel rosado es una hoja con uniforme corto, opaca, tiene telaraña en motas, el racimo es cónico, compacto, presentan milerandage. Tienen bayas esféricas o elípticas, y bueno, van a ver el color enseguida en el racimo, que es un rosado, verdoso, y es aromática, tiene gusto moscatel, es un gusto especiado que tiene esta uva. Bien, y la hoja de la criolla es una hoja cuneiforme, brillante, son bayas pequeñas y esféricas. Ahora se las vamos a ver. Bueno, acá tenemos la moscatel rosado, como dijimos, miren acá en el embés cómo se ven, casi blancas, tienen mucho indumento. Miren el racimo del moscatel rosado, es muy difícil no reconocerlo, porque es típico este racimo con esta forma, estos colores, y si ustedes lo prueban, tiene ese gusto a moscatel tan especial que tiene, que es muy rico. ¿Bien? Entonces, bueno, esta variedad, si ustedes tienen los racimos para poder diferenciarla, va a ser más fácil. Acá vemos la criolla chica, que también tienen el embés de indumento. Ahora pasamos rápido. Pero miren el racimo de la criolla chica, qué importante, que ¿se acuerdan que yo les decía que ustedes el tamaño del racimo lo ven por el largo del raquis? Entonces por ahí, este racimo ustedes van a decir, bueno, lo van a pesar y van a decir es un racimo chico, porque miren cómo es, está casi corrido todo, tiene esas mallitas tan chiquitas, entonces en peso es poco, pero en realidad se considera un racimo grande porque tiene un raquis largo. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta, que para sacar el tamaño de un racimo por el largo del raquis. ¿Bien? Bueno, acá vamos a ver un poco lo que yo les decía en cuanto a la superficie. La cereza se sigue manteniendo, está más o menos la superficie que tenemos actualmente, pero ha decaído. También recuerden que hace muchos años, cuando teníamos un gran consumo de vino, los vinos que se consumían mucho eran vinos blancos escurridos, y se hacían mucho con este tipo de variedades rosadas. Eso es, cuando ingresa la uva a la bodega, se prensa,
y el jugo se separa del mosto rápidamente. Entonces se elaboran vinos blancos a partir de estas uvas rosadas. Por eso también se llamaban vinos blancos escurridos, ¿bien? Y bueno, y teníamos también variedades blancas con las que hacían vino blanco y también variedades tintas, algunas con las que se podían hacer, pero principalmente este tipo de vinos se hacían con estas variedades. Miren la criolla grande, 62.000 hectáreas en el año 1968, y miren cómo ha decaído. ¿Ah? Vieron, todas en general han decaído, la moscatel rosado no tanto, pero también ha decaído. La criolla chica, miren cómo ha pasado la superficie, prácticamente no tiene importancia, 420 hectáreas, no tiene. Y bueno, el Pinot Gris, como yo les decía, dentro de la rosada, es la rosada fina, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá que en el año 2011 ha empezado a crecer un poco y hoy también ha crecido al día de hoy casi la misma superficie, pero ha crecido un poco más, porque se están haciendo vinos varietales con Pinot Gris. ¿Bien? Y bueno, acá también entrarían estos que llamamos Sangiovese y Bonamico, entran acá, estos son como clones. Y Bonamico es la variedad que yo les decía que hemos descrito, también es una variedad que entraría dentro del grupo de las rosadas. Pero en total, miren cómo han decaído, de más o menos 126.000 hectáreas a 63.000 hectáreas. Bien, entonces, bueno, para que vean que han, digamos, han disminuido la superficie y ya tienen menos importancia. Si bien vemos que ustedes dicen, bueno, pero de 220.000 hectáreas, 63.000 hectáreas no es poco, y no es poco, o sea, todavía siguen siendo muy importantes en nuestro encepado, pero han perdido la importancia que tenían hace unos años atrás. ¿Bien? Bueno. Hasta acá es lo de la clase que tenemos de teoría. ¿Tienen alguna duda? Porque ya hasta hoy tenemos, hasta esta clase, la última clase de teoría, ustedes ahora tienen todas las dudas para sacarse, tenemos tiempo, podemos explicarles lo que ustedes quieran. Y bueno, si no tienen dudas, vamos a hacer los prácticos, que como les dijo el profesor, lo importante sería que los hagan ahora, para digamos, cualquier duda, lo que sea, nosotros estamos atentos. Y bueno, díganme igual cualquier pregunta que me quieran hacer. Profe, Sí, el moscatel rosado tiene dientes rectos, ¿verdad? sí, tiene dientes rectos. Bueno, esa era mi duda. Está bien, bien, muy bien. Y el moscatel rosado también por ahí se lo van a encontrar en algunos lugares, verdulerías que los venden como variedades para consumo. Y por ahí se confunden ustedes, pueden decir, bueno, pero esto es una variedad para consumo. Y en realidad no es que sea una variedad para consumo, sino que también se puede usar para consumo. Lo que tiene es que tiene un hallazgo más grueso, y tiene semillas, por ahí un poco incómodo para comerla, pero son tan ricas, tienen un gusto tan especial, que también tienen ese uso para consumo en fresco. ¿Bien? Y recuerden siempre que dentro de los grupos de variedades ustedes tienen el primer gran grupo, que son las uvas para vinificar, que representan más del 90% de todas las variedades. Después tienen otro grupo que son para uvas para mesa y otro que es uvas para pasa. ¿Bien? Tienen esos tres grupos primero. Y después, cuando nos vamos a estos tres grupos, que son las variedades tinta, rosada y blanca, son todas para vinificar. Se consideran dentro de ese 94%, creo que era, o 93% aproximadamente, que son uvas para vinificar. Dentro de ese grupo tenemos estos tres grupos a su vez, que son las blancas, las tintas y las rosadas. ¿Bien? Yo les voy a subir, sí, les voy a subir otros trabajos también, como dijimos recién, de estas variedades nuevas, para que ustedes los tengan, los lean, de la Grenache, del Marcelán. El Caladoc no tengo, pero se los también podemos encontrar para que ustedes los lean, para que vean de qué se trata esas variedades nuevas. Y bueno, y también le voy a subir un trabajo de variedades que son obtenidas acá por un señor llamado Gargiulo, las obtuvo hace unos años, la variedad Patricia de Aconcagua, que son variedades que se están usando mucho para mosto, son muy productivas, mucho más productivas que las variedades que nosotros hemos visto, de nuestro encepado, de las más comunes, y bueno, está bueno también para que ustedes vayan viendo de qué se tratan esas variedades. Pero bueno, para ustedes estudiar para el integrador, para el final, nosotros nos basamos en estas que vemos en las claves. ¿Bien? Las otras variedades nuevas y todo material que le damos son cosas para que ustedes tengan y los tengan por si a futuro lo necesitan o les interesa para leerlo y para seguir estudiando de este tema.
Pero para nosotros, digamos, lo que nos importa es que sepan principalmente las variedades que le hemos dado en las claves, que sepan reconocer esas variedades. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Quedó claro. Gracias, profe. Bueno, y recuerden lo del final, que si lo pueden rendir lo antes posible es mejor para ustedes. Entonces voy a dejar de grabar. Sí.